Tribunal Superior de Bogotá en Sala Civil de Decisión, sala número 6, conformada en esta oportunidad por los magistrados Juan Pablo Suárez Orozco, quien funge como sustanciador en este asunto, y el doctor Roberto Suárez González. Se constituye en audiencia pública para resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 30 de mayo de 2017 en el subyúdice por el juzgado 42 civil del circuito de Bogotá. Se pone presente que la doctora Nubia Esperanza Sabogal Barón, quien también integra esta sala de decisión, no se encuentra presente en esta diligencia por encontrarse en comisión de servicios otorgada por la Corte Suprema de Justicia, situación administrativa que justifica su ausencia en los términos del artículo 54 de la Ley 270 de 1996, norma que a su vez permite dictar la sentencia en sala dual, como en este caso ocurrirá. Seguidamente, para identificar más el proceso, este es el proceso ejecutivo singular adelantado por la Cámara de Compensación de la Bolsa de Mercantil de Colombia S.A. contra Seguros del Estado S.A. Seguidamente se le solicita a los apoderados o a la apoderada, a las partes aquí presentes, identificarse y suministrar lugar de notificación. Buenas tardes, honorables magistrados, los presentes. Mi nombre es Silvana Gómez Castillo, identificada con cédula de ciudadanía 1096-216-107 de la ciudad de Barranca Bermeja y tarjeta profesional número 244-306 del Consejo Superior de la Judicatura. Represento a la parte apelante y demandante en este proceso, la Cámara de Compensación de la Bolsa Mercantil de Colombia. Con la identificación anterior, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte recurrente para que sustente su recurso, y se le recuerda que su intervención debe limitarse precisamente a esa sustentación, a los reparos, sustentar los reparos concretos que formuló contra la sentencia de primera instancia, de conformidad con el artículo 320 y 327, inciso final del Código General del Proceso. Tiene el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias, su señoría. Como lo expuse al momento de interponer el recurso de apelación, este recurso se sustenta en 4 argumentos. El primero, la sentencia apelada viola el artículo 29 de la Ley 1395 de 2010, al haberse pronunciado sobre los requisitos del título ejecutivo, lo cual resultaba improcedente en esa instancia, en cuanto ya había sido emitido mandamiento de pago que quedó en firme, en el cual se dispuso que efectivamente sí existía un título ejecutivo. Esto por cuanto el artículo 29 de la Ley 1395 de 2010 establece que solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago los requisitos formales del título ejecutivo. En la sentencia se sustentó el estudio de las características del título ejecutivo y sus requisitos, sustentándose en unas sentencias de fechas anteriores a la Ley 1395 de 2010, es decir, cuando no existía la prohibición realizada por el artículo 29 de la misma, que posteriormente fue incorporado al Código de Procedimiento Civil. En segundo lugar, sin perjuicio de lo anterior, debe resaltarse que sí existe un título ejecutivo. En el expediente obran las pruebas que con respecto a la ocurrencia del siniestro, la existencia de un perjuicio sufrido por la Cámara y la cuantía de dicho perjuicio. Todo ello se acreditó de acuerdo a los contratos que se suscribieron y de acuerdo a los requisitos establecidos al momento de suscribir el seguro. No obstante, Seguros del Estado no pagó la indemnización que le correspondía y tampoco objetó la reclamación presentada, omitiendo en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Al haber omitido objetar la reclamación, se configuró el supuesto de hecho consagrado en el numeral tercero del artículo 1053 del Código de Comercio y por tanto las pólizas aportadas con la demanda prestan mérito ejecutivo, constituyéndose un título ejecutivo.
En tercer lugar, tenemos que la sentencia apelada viola el debido proceso y los artículos 174, 175, 187 y 304 del Código de Procedimiento Civil. Ello por cuanto en la sentencia se limitó a listar las pruebas aportadas y sobre las mismas se afirmó que no se probó con absoluta certeza jurídica que el incumplimiento de las alegadas obligaciones haya generado perjuicios sobre las cantidades pretendidas. Lo anterior transgrede el deber de realizar un examen crítico de las pruebas de conformidad con el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, puesto que en el soporte contable que obra en el expediente y en el correo electrónico que acredita la suma debitada de la cuenta de la Cámara, el cual se adjuntó a la reclamación formal, se consigna que existió una transferencia por valor de 74.982.278 pesos, que coincide con el valor de la recompra incumplida en las operaciones objeto de este litigio. Sobre este tipo de pruebas, ya ha habido doctrinariamente, se ha indicado que en este caso los comprobantes de contabilidad, movimientos de cuentas bancarias, son las pruebas adecuadas para cumplir con el monto de los daños. Además, el correo electrónico que obra en el expediente como anexo del soporte contable del Banco de Bogotá se identifica la operación incumplida, la fecha, el comprador, el vendedor, y de quién obra como comisionista y quién como mandante de la operación. Asimismo, se encuentra información sobre los datos de la operación, entre ellos el valor presente, el valor futuro, así como la fecha de pago y la fecha máxima de recompra. Lo anterior evidencia que la Cámara cumplió con su carga de demostrar la cuantía de la pérdida de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio y la cláusula 11ª del contrato del seguro, puesto que a través de diferentes pruebas documentales probó que realizó un pago para garantizar el contrato de mandato incumplido. Además, en el contrato nunca se pactó nada referente a los medios de prueba con que se debía probar el perjuicio, por lo que deben ser admitidos todos los medios contenidos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil. Tenemos una sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 11 de septiembre de 2013 en un caso similar a este, en el cual se indicó que es un asunto pacífico que entre las partes se probó el incumplimiento de las obligaciones objeto de amparo, toda vez que llegó las respectivas certificaciones de incumplimiento de obligación de recompra conforme al tenor literal de las pólizas. En lo que atañe a la cuantía de los perjuicios, se observa que el demandante también arrimó documentación con miras a tener por demostrar la misma, tal como lo son los soportes contables, la relación de las operaciones siniestradas, las constancias de operación de mercado abierto, entre otros. En tal sentido, no se observan en el expediente de instrucciones o estipulación contractual alguna por la que la aseguradora le exija al asegurado beneficiario de las pólizas determinadas pruebas que en su sentir son idóneas para la demostración de la cuantía de los perjuicios. Cuestión que sucede en este caso. Por ello, solicitó al honorable tribunal declarar no probada la excepción de inexistencia de la obligación por ausencia de prueba del perjuicio sufrido por el asegurado y la de inexistencia de título ejecutivo. Ahora bien, por último, nuestro cuarto argumento, Seguros del Estado no cumplió la carga de la prueba respecto de sus excepciones. Efectivamente, como ya se mencionó, el artículo 1077 del Código de Comercio establece que corresponde a la aseguradora demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Al respecto, el demandado no presentó frente a la reclamación formal ni dentro del presente pleito prueba de los hechos que alega como causal de su exoneración de responsabilidad, sino que únicamente se limitó a argumentar que mi portante no probó el perjuicio sufrido sin tener un sustento probatorio de base. Indicó Seguros del Estado que no es procedente la indemnización, dado que las obligaciones amparadas en la póliza también estaban garantizadas mediante cabezas de ganado no enajenadas. Ese argumento no puede ser aceptado por cuanto en el contrato de seguro no se pactó ninguna condición para el pago de la indemnización. Así, de este modo correspondía a la aseguradora demostrar todos los hechos o circunstancias que la excluyeran de su responsabilidad, lo cual no hizo, aunque pretende ahora, por fuera del contrato, exigir la ejecución de otras garantías. Por lo tanto, solicito a honorables magistrados que la excepción denominada inexistencia de la obligación por ausencia de la prueba del perjuicio sufrido no prospere.
En virtud de lo anterior, solicito revocar la sentencia apelada para que en su lugar, como lo he solicitado, se declaren no probadas todas las excepciones y se ordene seguir adelante la ejecución, en tanto que la Cámara cumplió con su obligación de demostrar la existencia del perjuicio de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio. Muchas gracias. Te da constancia que iniciando la intervención de la apoderada de la parte recurrente, ingresó al recinto, suponemos que es el apoderado de la parte demandada, por lo que se le solicita se identifique, suministre el lugar de identificación y seguidamente proceda a pronunciarse sobre la sustentación del recurso. Buenas tardes, honorables magistrados y todos los presentes en la sala. Mi nombre es Jaime Rodrigo Camacho Melo. Me identifico con la cédula de ciudadanía 79.650.508 de Bogotá y tarjeta profesional de abogado 75.792 del Consejo Superior de la Judicatura. Efectivamente actúo como apoderado especial de Seguros del Estado S.A., que es la aseguradora llamada acá como demandada en este proceso ejecutivo. Agradezco que se me ha dado el uso de la palabra para pronunciarme con relación a la sustentación que la apoderada de la parte demandante formula respecto del recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera instancia. Yo, contrario a lo que ella solicito a ustedes comedidamente que se confirme este fallo del 30 de mayo de 2017 proferido por el Juzgado 42 Civil del Circuito, por el cual se declararon probadas las excepciones de mérito que presentamos en la contestación a la demanda. Yo no voy a irme a los textos que ya hacen parte del expediente, pues están es una fácil referencia para todos. Quiero simplemente mencionar el fondo del asunto, y es que cuando se trata de la reclamación de un seguro de cumplimiento, si bien se acordó, cuando se trata de una reclamación de seguros, el artículo 1077 del Código de Comercio exige que el reclamante pruebe dos cosas: la ocurrencia del siniestro y posteriormente la cuantía de la pérdida. En cuanto a la ocurrencia del siniestro, hubo un pacto en la póliza consistente en que con un simple certificado que dijera que se había incumplido una obligación, se aceptaba por la compañía de seguros, y esa es la palabra dada y así se ha aceptado, que se entiende probada la ocurrencia del siniestro. Nada se dijo con relación al perjuicio, a la pérdida sufrida por el que reclama, por el demandante. En cuanto a eso, lo que opera es lo que establece la ley y ha reiterado la jurisprudencia, en el sentido que el demandante, el reclamante, debe probar el perjuicio sufrido. Eso es una obligación que no puede eludirse de ninguna manera. Siempre debe probarse claramente el perjuicio. Y la razón principal de esto es el artículo 1088 del Código de Comercio, que establece que los seguros no son fuente de enriquecimiento. Nadie se puede enriquecer con los seguros. Con los seguros lo único que se va a hacer es reparar el daño sufrido. Entonces lo que se debe probar al asegurador es cuál fue el daño sufrido. Si uno mira las operaciones que se generaron acá, se trata de unas operaciones un poco complejas, bursátiles, pero nosotros llamamos mucho la atención sobre que tenían varios respaldos. Uno de ellos, en este caso, se trataba de unas obligaciones de compra-venta, custodia, levante y engorde de ganado en pie. Ese ganado en pie era el principal respaldo de la obligación, además de otras garantías que tienen en esta operación. Y la pregunta que se hace la aseguradora cuando recibe un simple informe de incumplimiento es: bueno, ¿y cuál fue el perjuicio? ¿Qué pasó con ese ganado en pie? Que es un subyacente que tiene en su poder la Cámara de Compensación y que debe ejecutar inicialmente, venderlo, y con base en la venta pues su perjuicio será menor, y ahí sí podremos saber cuál es el perjuicio que sufrió. Pero no pueden venir a pedir el total de una consignación que pagaron sin tener en cuenta que ellos tenían en su haber un soporte, una garantía que era material, que era un ganado que estaban engordando y que tiene un valor. Sin descontar ese valor del ganado, no podía establecerse el perjuicio real sufrido por ellos. Es por ello que desde la relación extraprocesal inicial, cuando se presentaron una serie de documentos, se llevaron a cabo una serie de reuniones, se les precisó que tenían que ser muy claros en cuanto al perjuicio sufrido. Por eso nunca se entendió, porque no era de recibo, que con esa simple reclamación en la que solo aportaban una prueba, la del incumplimiento y no la del perjuicio, se entendiera que ya se había presentado una reclamación formal. Y es que solamente desde que se presenta la reclamación formal, con la prueba de la ocurrencia y del perjuicio, es que empieza a correr ese mes que el artículo 1080 del Código de Comercio le da al asegurador para que conteste una reclamación.
En este caso, nuestra opinión, ese mes nunca empezó a correr. Y con razón se ha venido a decir que el título ejecutivo nunca se pudo haber conformado, porque es que solamente se conforma el título ejecutivo cuando, habiéndose presentado una reclamación formal y completa con la prueba de la ocurrencia del perjuicio, pasa un mes en silencio el asegurador. Pero es que aquí nunca hubo extrajudicialmente ni judicialmente la prueba del perjuicio sufrido. Por ello, nunca corrió el mes, nunca se guardó un silencio en ese mes y nunca se conformó un título ejecutivo, que es lo que se ha venido discutiendo incluso desde el recurso de reposición que interpusimos contra el mandamiento de pago. Siendo eso pues la principal razón, consideramos que es acertado el pronunciamiento del juez de primera instancia, que además no es el único. Poniendo en contexto a los honorables magistrados, se ha presentado una serie de procesos, no tengo la cuenta, pero son más de 30 procesos de este mismo tipo por parte de la Cámara de Compensación, algunos contra seguros del Estado y otros contra otra aseguradora, y en la gran mayoría de ellos se han producido fallos por parte de esta Sala Civil del Tribunal y en algunos juzgados de primera instancia, en los que se ha confirmado lo que acabo de referir. La prueba del perjuicio es determinante, es ineludible y debe siempre ser cumplida por quien reclama el pago de una suma asegurada en un seguro cumplimiento. Mencionamos en los alegatos algunos de sus antecedentes, que solamente los menciono acá: una sentencia del 21 de noviembre del 2013 de la doctora Luz Magdalena Mojica Rodríguez de esta Sala Civil, otra sentencia del 16 de octubre del 2014 también esta es de la doctora Luz Dari Ortega Ortiz, otra del 19 de diciembre del 2013 de la doctora Ana Lucía Pulgarín, entre otras muchas que se han producido con relación a esta misma controversia. Solamente cambian los clientes y la operación misma, pero ha sido el mismo contexto jurídico que las ha gobernado. Por lo dicho, pues considero que el fallo de primera instancia debe confirmarse. De otra forma, con relación a los alegatos puntuales que se han presentado contra la sentencia, quiero resaltar que no se agota la alegación que se puede hacer contra un título ejecutivo en el recurso de reposición contra él. En nuestra opinión, este es un argumento que se puede traer a colación y el juez en su fallo puede revisar toda la estructuración del proceso judicial desde el título ejecutivo, y si se encuentra que se ha incurrido en error en él, pues válidamente se puede decir, o en cualquier proceso ejecutivo se puede llegar a mencionar que no logró conformarse debidamente y a estructurarse. Ello no lo ata desde la resolución de un recurso de reposición previo, no ata a un juez en el fallo. Consideramos nosotros eso. Consideramos asimismo que no existe título ejecutivo por lo que mencioné en detalle anteriormente. Consideramos que no se probó el perjuicio porque la simple acreditación de un valor de una transferencia bancaria, ese no es el perjuicio. Debe considerarse todo lo que tenían ellos como garantía, como ese subyacente que no sabemos hoy en día ni dónde está, ni cuánto costó, ni qué pasó con él, como otras garantías que se podían ejercer contra otras personas y que pues eso restan el valor al perjuicio. Recordemos que el artículo 1088, que establece el principio indemnizatorio en los seguros de daños, es la base principal del derecho de seguros y no puede ser de ninguna manera dejado de tener en cuenta. Consideramos que Seguros del Estado sí ha cumplido con sus cargas probatorias, pero acreditemos primero por parte del demandante sus cargas en cuanto al perjuicio. A Seguros del Estado le basta decir que no se ha aprobado un perjuicio con los argumentos que se han dicho, no es un simplemente no genérico, sino las razones muy sustentadas de por qué se considera que lo que se ha aportado como prueba no es suficiente, y es que ha faltado información por parte de la parte demandante. De tal manera que consideramos que sí, por parte de la aseguradora demandada se ha cumplido con la carga probatoria debidamente. Y en fin, solicito respetuosamente a los honorables magistrados que se confirme el fallo de primera instancia dictado en el proceso que nos ocupa. Muchas gracias. La sala ha tenido la oportunidad en reuniones previas de analizar el expediente, particularmente las pruebas que se arrimaron a la encuadernación, y han sido analizadas, estudiadas, y los reparos que se habían formulado contra la sentencia en primera instancia. He escuchado las intervenciones de las partes, por lo que se procederá a dictar el fallo correspondiente. Delanteramente comporta destacar que esta sala se circunscribirá a analizar exclusivamente los motivos de desencuentro demarcados por la parte opugnadora
acatando los lineamientos del inciso primero del Canon 320 del Código General del Proceso. Con tal propósito, a fin de dar un orden lógico al abordaje de los cuestionamientos trazados en la censura, se analizará en primer lugar lo concerniente a la presunta violación del artículo 29 de la Ley 1395 de 2010, al haberse retornado en la verificación de los requisitos del título ejecutivo base de la acción. En segundo término, lo atañedero a la cuantía del perjuicio, así como la valoración de las pruebas efectuadas por el fallador de cognición. Y para cerrar, si es del caso, ahondar en la comprobación de los restantes medios exceptivos propuestos por la aseguradora convocada. De cara al primer punto, materia de debate, viene bien reseñar que conforme a lo preceptuado en el inciso tercero del numeral cuarto del Canon 625 del Código General del Proceso, la presente contienda estuvo regida por el otrora procedimiento civil patrio, en particular por las disposiciones contenidas en el inciso final del artículo 497 ex iudem, modificado por el artículo 29 de la Ley 1395 de 2010, que a su tenor reza, abre comillas, los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Con posterioridad, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título sin perjuicio del control oficioso de legalidad. Frente a esta normativa, la jurisprudencia vernácula ha decantado que el juzgador ordinario está habilitado para regresar al escrutinio de la orden de apremio al momento del proferimiento del fallo respectivo, aún de manera oficiosa, en honor a la prevalencia del derecho sustancial y de justicia, pilares del Estado constitucional y democrático que en la actualidad nos gobierna. En ese sentido, guardando las diferencias entre los supuestos de hecho del caso de Marras y el caso examinado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 18031 de 2016, la mencionada colegiatura dejó dicho que, se abre comillas, por virtud del Canon 497 del Código de Procedimiento Civil, el juzgador ordinario está habilitado para volver a estudiar aún oficiosamente y sin límite el título que se presenta como soporte del recaudo a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo atañedero con ese escrutinio judicial. Esta corporación ha señalado al respecto que el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil dispone los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago sin perjuicio del control oficioso de legalidad. Se colige de tal mandato que el legislador autoriza expresamente al juez, sin distinguir su instancia, para revisar de nuevo la idoneidad de dicho instrumento y sin que ello signifique aniquilar el principio de la legalidad, el cual apuntala teleológicamente con los principios de prevalencia del derecho sustancial y de justicia, bastiones del Estado constitucional y democrático. Sentencias de la Sala de Casación Civil de 13 de diciembre de 2013, radicado 02-85300, reiterada en la sentencia STC 596 de 2015. A tono con las premisas legales y jurisprudenciales esbozadas sin precedencia en el subexámine, se advierte que el reparo elevado por la parte inconforme sobre la referida temática está destinado al fracaso, dado que si bien en el régimen del Código de Procedimiento Civil no era dable admitir controversia alguna frente a los requisitos formales del título ejecutivo, no elevados por vía de reposición al mandamiento, a decir verdad, dicha restricción no eximía al funcionario judicial de su deber procesal de verificar la idoneidad del instrumento coercitivo al momento de dictar la sentencia a través del control oficioso de legalidad. Es por tal motivo que el decreto de seguir adelante con la ejecución conlleva el previo necesario estudio de los presupuestos que dan coercibilidad al instrumento báculo del coactivo, sin que en dicho evento el fallador se encuentre condicionado por el mandamiento emitido. En ese sentido, este tribunal se pronunció en sentencia de 10 de septiembre de 2005 en el radicado 202-010-1301, en la cual se citó el pronunciamiento de la Sala de Casación Civil, calendado el 7 de marzo de 1988. Superado el anterior escollo, pertinente es adentrarse en la acreditación de la cuantía del perjuicio manifestado como presupuesto necesario para predicar el mérito coercitivo del instrumento base de ejecución, estudio que a su vez encarna la verificación de la valoración probatoria efectuada por el fallador de cognición. De manera liminar, importa precisar que según lo consagrado en el numeral tercero del Código de Comercio, la póliza
de seguro prestará mérito ejecutivo contra el asegurador por sí sola cuando, abre comillas, transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los represente entrega al asegurador la reclamación aparejada de los comprobantes que, según las condiciones de la correspondiente póliza, sean indispensables para acreditar los requisitos del artículo 1077, siendo esto la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, sin que dicha reclamación sea objetada de manera seria y fundada. Si la reclamación no hubiera sido objetada, el demandante deberá manifestar tal circunstancia en la demanda, cierran comillas. Dentro de ese contexto legal, si la aspiración cardinal de esta acción ejecutiva se concreta en el recaudo de lo desembolsado por la actora como agente de intermediación con ocasión del incumplimiento de las operaciones mercantiles amparadas por la aseguradora enjuiciada en la compraventa y recompra de ganado a término, lo cierto es que en el plenario no reposa elemento suasorio con la entidad suficiente para traer certitud de que el detrimento sufrido por la actora sea el valor exigido por vía judicial y que en realidad la cantidad dineraria peticionada haya sido la entregada a los directamente afectados con la nombrada desatención de los negocios afianzados. Para arribar hasta el acerto, se destaca que, a pesar de obrar en las diligencias, primero, copia auténtica del soporte contable del débito de 74.982.278 pesos de la cuenta de ahorros número 000080102817 SAH 2817, cuyo titular registrado es la Cámara de Riesgos Central de Contraparte, folio 2, cuaderno 1. Segundo, copia auténtica del correo electrónico donde se informó que la sociedad comisionista Mercancías y Valores S.A. solicitó la declaración de incumplimiento total de las operaciones número 8933, 228, 89, 51, 128 y 89, 51, 655 por un valor total de 74.982.278 pesos. Y tercero, copia auténtica de las certificaciones emitidas por la Bolsa Nacional Agropecuaria sobre el incumplimiento de las operaciones CGT 89-33-228 por 43.564.388 pesos, CGT 89-51-128 por 14.559.510 pesos y CGT 89-51-665 por 16.858.380 pesos. Puede verse a folios 65, 76 y 86. Refugio palmario que estas documentales no revelan en favor de quien se realizó la transferencia electrónica que tal desembolso equivalga al detrimento realmente padecido, ni mucho menos que su valía corresponda a los dineros deprecados en el escrito incoativo. Es más, si se mira bien las cosas, del contenido al correo electrónico por medio del cual se solicitó la declaratoria de incumplimiento de las tres operaciones, se hace constar que la vendedora incumplida fue la señora Mireya Ocampo Ramírez y los afectados directos fueron Inagro S.A., Liscam Limitada y la empresa colectiva Escalonada Agro 60. Sin embargo, en el legajo no milita pieza alguna sobre el presunto pago por la parte demandante a las sociedades antes relacionadas, lo que ciertamente impide tener por acreditada la cuantificación del perjuicio alegado. Ahora, persistió el recurrente en que el juez de instancia realizó un ejercicio estimativo errático de las pruebas, específicamente en lo atañedero al soporte contable del Banco de Bogotá, argumentación que resulta nugatoria si se tiene en mente que la glosada documental no posee la eficacia demostrativa necesaria al carecer de firma de quien la expidió, debiéndose insistir en que en la actuación no se halló elemento de persuasión que certifique que la demandante, en su condición de intermediaria, hubiera efectuado los respectivos desembolsos a las empresas damnificadas con el incumplimiento de los negocios asegurados por la pasiva. No se olvide que según lo previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, subrogado por el artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que éstas persiguen, carga que si es desatendida por los contendores judiciales deberán soportar las consecuencias de su incumplimiento. En ese orden de ideas, sin perjuicio de la coincidencia entre el valor total de la transferencia dineraria y la sumatoria
de la estimación pecuniaria de las recompras incumplidas, el asiento contable aportado no satisface el mérito evidenciable para sustentar el desmedro manifestado, pues a fin de cuentas tal documental solo comprueba el débito dinerario, mas no la solución de las cantidades dinerarias que tiene que ver con las operaciones aseguradas con las pólizas adjuntadas en este juicio, lo que de contera pone en tela de juicio la observancia de los perjuicios mínimos descritos en los cánones 1053 y 1077 del Estatuto Mercantil Patrio, los cuales son necesarios para dar vía libre a la ejecución derivada de un contrato de seguros como los aquí examinados. En esas condiciones se desprende sin tropiezo que al no poderse determinar la cuantificación del daño rogado al actor, en vano resulta entrar a disertar sobre la no acreditación de los medios exceptivos, temática planteada por el impugnante en sede de apelación, por lo que no hay otro camino que el de la refrendación del fallo confutado. Ante el resultado adverso del recurso impetrado, se condenará en costas a la parte vencida de conformidad con lo dispuesto en la regla tercera del canon 365 del Código General del Proceso. En mérito del expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala civil de decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia dictada el 30 de mayo de 2017 en el subyúdice por el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá, Distrito Capital, conforme a lo esgrimido en el cuerpo considerativo de esta providencia. Segundo, condenar en costa de esta instancia a la parte ejecutada. El magistrado sustanciador fija como agencia en derecho la suma de 1.000.000 de pesos y que es en la forma prevista en el artículo 366 del Código General del Proceso. Tercero, devolver en oportunidad el expediente al despacho de origen. Esta decisión queda notificada en estrados. Ante el silencio de los apoderados de las partes y se da por agotado el objeto de la presente diligencia, la cual se da por terminada y se suscribirá el acta correspondiente por quienes han intervenido en la misma.